Recording in progress. Bien, hoy vamos a comenzar a ver los trazados en Photoshop. Los trazados son la manera que tenemos de dibujar con vectores en lugar de dibujar con bitmaps o con 3 dimensiones. En Photoshop, para eso voy a abrir el programa. A ver, perdonadme un momento. Que abra el programa. Voy a abrir un archivo nuevo. Me da igual del tamaño que tenga inicialmente. Y ahora sí voy a compartir la pantalla para que la veamos todos. Bueno, he abierto este archivo, que ya veis que es un archivo de formato totalmente, totalmente cuadrado. Y que además tiene unas dimensiones de imagen y una resolución bastante, lo voy a ver en imagen, tamaño de imagen, una resolución de 200 píxeles por pulgada y una anchura de 70 centímetros, muy grande en centímetros y bastante grande en resolución también. Aunque lo esté viendo desde bastante lejos, si me acerco con control más, pues voy a ver que es un cuadrado de 70 por 70 centímetros, muy grandote, ¿no? Un cuadrado bastante grande. Pero, en fin, podríamos hacerlo mucho más pequeño con la herramienta recortar, lo recortamos como nosotros queramos y lo dejamos pues horizontal, por ejemplo, y ahora ya no nos mediría 70 por 70, sino que veo desde imagen, en tamaño de imagen, cuánto me mide. Y bueno, ahora de ancho me mide 60 centímetros, pero de alto me mide 32. Así que, bien, y sigue teniendo la misma resolución, lógicamente. Bueno, en un formato del tipo que sea, me da igual, porque en realidad lo que me interesa no es la definición. Aquí no estoy hablando de definiciones, dado que lo que vamos a hacer va a ser vectores trazados. Los trazados son fórmulas matemáticas que el ordenador va a ir conservando, guardando en su memoria, pero que no las va a dibujar. Digamos que son como esas líneas que hacen los albañiles cuando quieren dibujar una línea recta en la pared o en el suelo, cogen una cuerda, la manchan de un polvo azul y cada uno la tensa tirando desde un extremo. Luego uno, como si fuera una cuerda de guitarra, hace ¡ping!, tira de ella y la estampa contra el suelo o contra la pared. Y se queda marcada la línea. En ese momento ya sí tienen una línea dibujada de azul sobre el muro o sobre el suelo. Pero antes no. Antes lo que tenían era un trazado. Bueno, pues lo mismo nos pasa a nosotros en Photoshop. Fijaos, para manejar las herramientas de trazado tenemos justo encima de la T y justo debajo de la T dos grupos de herramientas. Encima de la T tenemos un grupo de herramientas que se llama herramienta pluma, luego tenemos otra que se llama pluma de forma libre, luego otra pluma de curvatura, otra que se llama añadir punto de ancla, otra restar punto de ancla y la última convertir punto de ancla. Y debajo de la T tenemos dos flechitas, una flecha negra que es seleccionar o selección de trazado y otra flecha blanca que es selección directa. También le podríamos llamar edición de trazado. Bueno, fijaos que vienen como mal organizadas las herramientas porque todas ellas son herramientas que se refieren a los trazados. Yo suelo ponerlas todas en el mismo grupo,
Para poner todas las herramientas en el mismo grupo, lo que hago es abajo, antes del selector de color, hay 3 puntos suspensivos. Si mantengo pulsado sobre los puntos suspensivos, me saldrá editar barra de herramientas. Y cuando pulso sobre la edición de barra de herramientas, me sale esta ventana de personalizar la barra de herramientas, en la cual yo puedo elegir las herramientas que se muestren, se van a mostrar todas aquí en la parte izquierda de esa ventana, o las puedo llevar, las que quiero que no se muestren, a la parte derecha de la ventana. Por ejemplo, imaginaos que hay en el primer grupo de herramientas, voy a cancelar para que lo veamos, en el segundo grupo de herramientas tenemos herramientas del marco circular, marco elíptico y luego columna única y fila única. 2 herramientas que hay abajo de este grupo. Bueno, si yo quisiera quitar esas 2 herramientas, me voy a los 3 puntos suspensivos a editar, personalizar la barra de herramientas y estas 2 las arrastro hacia la derecha y entonces en ese grupo ya no aparecen, cuando le doy a hecho, ya no me aparecerán en el grupo este. Cuando lo dejo marcado, ya veo que me han desaparecido de ahí. Si quiero volver otra vez a como estaba al principio, la vuelvo a poner o las meto en otro grupo diferente. Por ejemplo, esta la voy a meter en el grupo de abajo, en las de herramientas del lazo, el lazo poligonal, magnético y tal. He metido una en cada uno de ellos. La fila única la he metido en las herramientas de marco rectangular y elíptico y la columna única la he metido en las herramientas de lazo. Al darle a hecho, ahora veré que en las herramientas de lazo tengo una, la de columna única, y en las herramientas de marco rectangular y marco elíptico tengo también la de fila única. Así que ya veis que desde esos 3 puntos suspensivos podemos reorganizar las herramientas como queramos, o bien le podemos decir directamente que me restaure los valores predeterminados para que me vuelvan a aparecer todas las herramientas por defecto como me vienen inicialmente en el programa. Por si acaso he hecho muchos cambios y quiero deshacer los cambios que tenía. Bueno, el cambio que yo suelo hacer para colocar todas las herramientas de trazados en el mismo lugar, pues me voy a coger las herramientas de trazados, que son las herramientas estas de pluma, la pluma de forma libre, y cojo estas 2 de herramienta de selección de trazado, la pongo aquí en el grupo este, y esta otra también la pongo en el grupo ese, o bien creo un solo grupo que esté debajo de esos 2, pero por encima de la herramienta texto. Puedo hacerlo de las 2 maneras. Por ejemplo, voy a meter todas, las voy a meter en el mismo grupo. Así que ahora ya solamente con eso me encuentro que todas las herramientas de trazados las voy a tener encima de la letra T. Y sin embargo ya no tengo ninguna de ellas debajo de la letra T. ¿De acuerdo? Esta es una manera de hacerlo estupendamente. Bueno, vamos a ver cómo son estas herramientas realmente. Cómo manejamos los trazados, los vectores en Photoshop. Para eso voy a coger la herramienta pluma. Y al coger la herramienta pluma, lo que hago es pincho en un lado y ya veis que se me ha creado un nodo, un punto. Y ahora me voy a otro punto, cualquiera del lienzo, y pulso otra vez con el ratón, con el botón izquierdo del ratón y estiro sin soltarlo. Y fijaos lo que me pasa. He creado otro punto como si clavara una chincheta en el lienzo y entre esos 2 puntos tengo una cuerda o una goma que puedo mover con 2 tensores que son vectores. En realidad son flechas que me indican una dirección y un sentido y una intensidad concreta, ¿no? Así que esto me va a permitir hacer otra que va a poder ser más o menos recta, suelto y pulso en otro sitio y sigo arrastrando. Y ya vemos cómo a partir de ahora todas las curvas van a ser
tangentes, siempre tangentes a los puntos estos de control o nodos que cuando yo me acerque al último, al primero que he hecho, fijaos cómo la pluma me sale un circulito en la esquina inferior derecha indicándome que va a cerrar el trazado. Si pulso, ¡plac!, el trazado se cierra. Estos son las famosas curvas que inventó el ingeniero francés Jean-François Bessières. Y estas curvas las vamos a poder seguir editando en cualquier momento y variando esas formas. Si yo cojo la flecha blanca, voy a poder seleccionar cualquiera de esos nodos y me los voy a poder llevar a cualquier sitio. Y también voy a poder seleccionar los vectores que confluyen en ese nodo. Fijaos cómo ahora cada uno de los dos tensores es independiente casi, por lo menos en sentido, en tamaño, aunque no en dirección. La dirección es la misma, el sentido es el contrario siempre, pero son independientes. Puedo editar uno y puedo editar otro. Y la curva va a seguir siendo siempre tangente. Ya vemos cómo podré acercarlos más o menos. Lo que estoy haciendo aquí es pues casi un dibujo de una paleta de un pintor. Pero fijaos que si lo cojo de la misma curva, también puedo estirar de ella, sin necesidad de crear un nodo. ¡Qué guay!, ¿eh? Bueno, esto está estupendo. Pero en la capa vemos que está totalmente blanca. No hay nada dibujado. Para ver este trazado que he hecho hasta el momento, me tengo que venir a Ventana, Trazados. Por orden alfabético están todas A, B, C, D, E, T, 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 para abajo, ahí. Entonces pulso sobre eso y me saldrá la ventana de trazados. En esta ventana, que es como el panel de capas, muy parecido al panel de capas también, voy a poner desde su esquina inferior derecha, perdón, no esa de guardar trazado, voy a poner opciones del panel para que la miniatura sea más grande y poder ver el trazado que tengo hecho aquí. Aquí sí puedo ver el trazado que tengo hecho, pero en las capas no veo el trazado por ningún sitio. Esto está en blanco. De hecho, el trazado, cuando lo tengo seleccionado, como es este caso, entonces sí se ve en el área de trabajo. Pero si no lo selecciono, no se ve. No tengo hecho nada. ¿Por qué? Porque un trazado es una fórmula matemática. Solamente es una fórmula matemática. Fijaos, voy a hacer otro trazado diferente. Le he dado al símbolo más y he creado un nuevo trazado distinto. En este caso voy a coger ahora otra vez bueno, pues una herramienta de pluma de curvatura. Y voy a empezar a hacer una curva. Oh, perdón, voy a deshacerlo un momento, voy a deshacer lo que he hecho. Voy a empezar otra vez. Cojo la herramienta pluma de curvatura, por ejemplo, y pincho y estiro. Bueno, bien, se me estira en plan recto. Como esta es la pluma de curvatura, le digo que no quiero hacerlo recto, sino que quiero curvarlo así. Y ahora en la siguiente voy a seguir desde donde lo había dejado. Bien, pero en cualquier momento con esta pluma de curvatura puedo modificar cualquier cosa que no me guste mucho. Pero el siguiente punto que vaya a hacer, lo voy a hacer desde
donde lo había dejado. Y ahora ya voy a cerrar el último punto. Bien, vale, y si quiero modificar alguno de ellos, pues lo modifico, ya está. Es muy sencillote de manejar esta pluma de curvatura. Imaginemos que lo he hecho muy bien, he hecho un círculo completo, perfecto. Este trazado, en realidad, es una fórmula matemática. Es una fórmula que el ordenador escribe y escribe en matemáticas. Por ejemplo, esta fórmula sería P igual a 2πr, que significa, dibújame todos los puntos de esta curva que tengan la misma distancia al centro. Ya está, P igual a 2πr. Oye, fenomenal. Este otro tiene una fórmula mucho más complicada, pero este tiene una fórmula muy sencilla. Por eso no depende de la definición. Para hacerlo más grande, lo único que tengo que hacer es variar el valor numérico del radio. Si pongo un valor numérico más pequeño, pues la circunferencia será más pequeñita, y si pongo un radio mayor, pues la circunferencia se ampliará y será más grande. Así que ya veis que tengo dos trazados diferentes, pero ninguno de esos trazados está todavía dibujado. En la capa no tengo nada. Imaginemos que selecciono el primer trazado y quiero dibujarlo en esa capa. Bueno, en esa o en otra cualquiera. Por ejemplo, el fondo, que es blanco, lo voy a dejar como tal, fondo blanco. Voy a hacer una capa transparente encima, la capa 1, que es transparente, y en esa capa es donde voy a dibujar esta línea que es como la paleta de un pintor. Para eso voy a coger un pincel y con ese pincel voy a elegir un pincel redondo, normal y corriente. Bueno, este es un pincel muy grandote. Lo puedo hacer un poco más pequeño, el pincel, ¿no? Una cosa así. Y le voy a dar un color negro, sin más, ¿vale? Así que seleccionando ahora la pluma negra, selección de trazado, la flecha negra, cuando he seleccionado la herramienta de la flecha negra, ya puedo pulsar sobre el trazado. Ya veis que me aparecen los puntos de control que tengo. Eso es que he seleccionado el trazado ese. También lo podría haber hecho seleccionando directamente ahí. Lo tengo seleccionado el trazado, aunque no me aparezcan los puntos de control. Pero es mejor hacerlo así, seleccionando los puntos de control. Con el botón derecho sobre ese trazado me sale el menú contextual, en el cual le puedo decir que me contornee el trazado o que me lo rellene. Le voy a decir que me lo contornee. Y me dice, de acuerdo, te lo contorneo, pero ¿con qué herramienta quieres que lo contornee? ¿Con el lápiz? Le digo, no, contornéalo con el pincel. Fíjate que me sale una lista enorme de herramientas para poder contornear, pero aquí siempre vamos a utilizar la herramienta pincel para hacer contorneos. Contornos, no contorneos. Y es el pincel que yo había elegido de antes, de color negro y forma redonda. Así que le doy a OK y me lo contornea. En la capa 1 que había hecho transparente, ahí me ha contorneado ese trazado. Fíjate que ahora ya sí lo tengo dibujado en esa capa. Si oculto la capa, veo el trazado, porque lo tengo seleccionado. Si dejo de seleccionar el trazado, no veo nada. Pero lo tengo dibujado en esa capa. Ahora ya en esa capa, eso ya sí lo puedo borrar si quiero. Por ejemplo, cojo la goma de borrar y borro las partes. Bueno, tengo una goma con una opacidad pequeña, perdón. Voy a ponerle una opacidad mayor. Y con esa goma de borrar, borro las partes que yo quiera. Bien, vale, estoy borrando lo que yo quiero, ¿no? Muy bien. Ya veis que lo estoy borrando de la capa 1, que era donde lo había dibujado. El trazado me puede servir para reaprovecharlo
en el momento que yo quiera y donde yo quiera. Cojo la flecha de selección de trazado y a lo mejor me lo quiero llevar a otro sitio o lo quiero modificar y quiero darle otra forma un poco más diferente porque quiero editarlo o hacer lo que yo quiera, ¿no?, con él. Lo quiero cambiar un poquito, así. O bien hacerlo más pequeño, girarlo, rotarlo, hacer lo que me apetezca con ese trazado, para poder volver otra vez, por ejemplo, ahora, no volver a contornearlo como he hecho antes, sino que ahora voy a hacer otra capa nueva, la capa 2, ya lo veis, que también es transparente. Voy a ocultar la capa 1 y ahora esta paleta la voy a rellenar de un color. Así que en esa capa 2 quiero que se me rellene de color. Para eso selecciono el trazado y con el botón derecho, bueno, voy a elegir primero el color, ¿no? Por ejemplo, voy a coger un color un poco como ocre, aproximadamente así. Con el botón derecho le voy a decir ahora que me rellene el trazado. Y me dice, ¿de qué? De color frontal, que ese es el color ocre que he puesto antes, ¿no? ¿Ya lo veis? Pues sí, ok. Y me lo ha rellenado todo ese contorno en la capa 2, que era la que tenía señalada antes de darle a rellenar. Así que una cosa es que me haga el contorno como he hecho antes y otra cosa es que me haga el relleno. Fíjate que en la capa 2 le voy a quitar un poco de opacidad ahora a la capa 2 para poder ver el contorno que tenía de antes en la capa 1. ¿Veis? Sin embargo, el trazado es lo realmente importante. Lo tenemos ahí, ese trazado. Lo podemos modificar y hacer que baile como nos dé la gana. Podemos llevárnoslo a otro sitio distinto y manipularlo como a nosotros nos apetezca. Un trazado es una fórmula matemática y no se plasma en los lienzos, en las capas de nuestra pintura, hasta que le decimos que se contornee o que se rellene. Bien, ¿hemos entendido esto bien? Voy a hacer una pequeña pausa para ver si tenemos algún tipo de preguntas. Un momentín que voy a encender la luz general. Porque si no es que no se me ve. Ya, ahora se me ve mejor. ¿A que sí? Bueno, ¿habéis entendido lo que he intentado explicar? Abrir los micrófonos. A grosso modo, sí. Vale. Una cosa es que lo entiendas y después que nosotros lo podamos hacer. Sí. Se entiende. Pero fíjate que este es un concepto muy difícil para explicarlo. Sí. Yo solo con que lo entendáis me doy con un canto en los dientes. Yo pienso, vamos, no sé los demás, yo pienso que entenderlo lo entendemos. Lo que pasa es que después llevarlo a la práctica y hacerlo nos cuesta muchísimo trabajo. Sí, sí, no va a ser nada fácil. Porque estamos aprendiendo. Claro. No, toca yo. Ya, la primera vez. Sobre todo saber manejar la herramienta. Sí, Claro. no, sí, eso es fundamental. Es fundamental. Claro. Es la primera vez que veo estas herramientas. Sí, y fíjate que estas herramientas Ni de oídas, ¿eh? Hay que trabajar. van a servir para muchas cosas. Y del tú con el pico y la pala. Por supuesto, es lo mejor. Así se construyeron las pirámides. Sí que sí. Sin ordenadores ni nada. Claro, Efectivamente. estas herramientas nos van a servir para hacer un montón de efectos especiales en nuestras fotografías que de otra manera sería imposible hacerlas. Por ejemplo, imagínate que queremos hacer un rayo que está cayendo o que queremos hacer un café, una tacita de café de la que sale humo. Bueno, pues si queremos hacer humo hay que... Bueno, para eso ya hay otros efectos especiales. Imagínate que queremos hacer Más fácil. un rótulo de neón, por ejemplo, en la fotografía encima
de una puerta, necesitamos hacer trazados. Ya veréis cómo hay un montón de cosas diferentes para que nos sirven los trazados. Por ejemplo, imaginemos que en lugar de un cuadro de texto que sea totalmente rectangular, yo quiero que mi texto esté metido dentro de una forma concreta. Entonces tengo que hacer esa forma primero y luego, que va a ser un trazado, y luego utilizarlo como campo de texto. Y eso va a ser fenomenal, ¿no? Todo esto lo vamos a aprender a hacer así sobre la marcha. Vamos a continuar un poquito más, ¿de acuerdo? Vale. Trazado necesitas una tablet ¿Cómo? digital para hacer estos, para rotular y poner un nombre, necesitarás una tablet donde tú dibujes. O No, el con el ordenador. mismo programa. Sí. Todo lo hacemos con Photoshop. Mira, cuando estamos haciendo... cuando hacemos algún tipo de pintura, hoy los pintores ya no trabajamos solamente sobre el lienzo. Esto ya no tiene mucho sentido, ¿no? Cuando yo hago estas acuarelas grandotas, bueno, pues a lo mejor las dibujo en tamaño pequeño. Por ejemplo, la otra es un original. Esta no es un original, esa está impresa, porque tengo una impresora delante de mí que es como un tanque. Los que habéis venido a mi despacho la veis, ¿no? Es un plotter de esos enormes, ¿no? Así que lo hago en tamaño pequeño, luego la amplío y la amplío al tamaño que me da la gana. Y puedo hacerla del tamaño de la fachada de San Mateo, si quiero, y no voy a tener ningún problema, ¿no? Todo lo grande que yo quiera. Así que para eso la tengo que tener en formato digital, en algún archivo digital, tipo JPG o TIFF o PSD, el que sea. Los artistas ya no trabajamos solamente con el lienzo. Una vez que tenemos el lienzo hecho, lo fotografiamos, por ejemplo, o lo escaneamos y lo pasamos a digital. Y lo trabajamos en Photoshop. Y luego, cuando nos gusta cómo va quedando, lo imprimimos. A lo mejor lo imprimimos sobre papel o a lo mejor lo imprimimos sobre tela. Seguimos pintando en él, estupendo, con pinceles y tal. Volvemos a fotografiarlo, lo volvemos a pasar a Photoshop. En Photoshop lo trabajamos. Otra vez lo volvemos a imprimir en tela. Las veces que nos dé la gana. Es muy fácil pasar de lo digital a lo manual. Y no por eso el trabajo pierde valor ni pierde calidad en absoluto, ¿no? Al contrario, ganas en calidad porque tienes mucho más control sobre él y tienes muchas más herramientas sobre las que poder trabajar. Entonces, lo que haces al final va a tener muchísima más calidad. Pero ya digo que hoy los artistas no nos dedicamos solamente a la acuarela como tal, pues no tiene mucho sentido. Entonces, para hacer eso sí manejamos nuestras tabletas gráficas. Fíjate cómo son las tabletas gráficas. Son auténticos monitores, son ordenadores táctiles, ¿no? que tienen sus lápices. Bueno, tienen sus plumas. Y esto me sirve como si fuera un ratón. Yo voy trabajando sobre la propia imagen, ¿no? Quiero decir que en ese caso trabajo con presión, no como con el ratón, que el ratón no tiene presión. Por mucho que yo pulse sobre el botoncito del ratón, pues siempre me va a dar el mismo grosor de pluma. Sin embargo, con la tableta digital, pues no, tengo una pluma que es tan natural como un pincel, el pincel que yo elija, que es tan natural como el más natural de los pinceles, ¿no? Y todo va a ser mucho más sencillo. Claro, estos son instrumentos que valen mucho dinero y que si no eres ilustrador, pues no te los compres. Bueno, por lo menos estos están avanzados. Al principio te compras unos que valen igual 50 euros o 60 o 70,
que son más pequeñitos para aprender a manejarlos. Y está muy bien, aunque tienes que estar dibujando así, como el hombre del tiempo. Vas mirando a otra parte y vas diciendo, estoy dibujando aquí, ahora quiero correrme un poquito más para acá, vale, ahora más para allá, y así vas, ¿no? Estás dibujando mirando a otra parte y eso no es muy natural. Lo que es natural es ir dibujando con el pincel, voy a ir dibujando la cara de Juan que va a estar ahí, así. Eso sí es mucho más natural. Ir dibujando sobre la propia imagen, ¿vale? Que es lo que me dan estas otras tabletas gráficas, que es como les llamamos a estos aparatos, son bastante más avanzados. Pero no es necesario. Para manejar vectores no es necesario manejar las tabletas gráficas. Esto es para dibujar de una manera mucho más intuitiva y mucho más natural, más como manejamos los pinceles habitualmente. Bueno, vamos a continuar un poquito más con esto de nuestros trazados. Y para ello voy a seguir compartiendo la ventana de Photoshop y voy a seguir grabando. Vamos a hacer el mosaico de Escher y para eso voy a abrir un archivo de Photoshop, por ejemplo un A4. En él voy a colocar, archivo, colocar elementos incrustados y elijo en la carpeta mía de descargas, es donde tendré yo la imagen que me he descargado del aula, donde os la he dejado, que se llama HQ Default JPG. Bueno, aquí lo tengo y la tengo como referencia, esta imagen, en la capa de referencia. Le voy a dar doble clic para cambiarle el nombre, referencia, la voy a llamar, por ejemplo, y encima de ella voy a dibujar una capa, voy a hacer una capa transparente a la que voy a llamar pato azul. Y también haré otra capa nueva a la que voy a llamar pato blanco. En una de ellas, como su nombre indica, dibujaré el pato azul y en la otra dibujaré el pato blanco. Bueno, para dibujar el pato, cojo la herramienta Z, me acerco un poco pulsando sobre el pliego para hacerlo un poquito más grande, o bueno, no tanto. Y ahora ya sí voy a coger la pluma de forma libre. No la herramienta pluma, sino la pluma de forma libre. Bien, con esa pluma de forma libre me acerco un poco más, control más, y voy a empezar a dibujar el pato, por ejemplo, el pato azul, un pato azul. Empiezo desde ese punto, pincho y arrastro y voy trayéndome por ese contorno. Me voy acercando hasta ese extremo, me vengo hasta este otro extremo, sigo hacia aquí, sigo hacia aquí. Ya veis que voy trazando todo el contorno del pato hasta que cierro. Bueno, fíjate que el contorno aquí está en azul, lo voy a poner de color rojo y un poquito más grueso para poder verlo mejor, ese contorno, porque de otra manera pues prácticamente no se me vería. Y lo voy a poder editar un poquito mejor también con la herramienta de la flecha blanca. Voy a poder ir cogiendo cada una de estos puntos, de estos nodos, si yo quiero uno de los nodos, y voy a ir pudiendo trazar un poco más, más adecuadamente cómo sería el trazado para que me quede un poco mejor, ¿verdad? Fíjate que ese punto y ese otro no se han cerrado, a no ser que los junte yo del todo.
En realidad me da igual que se cierren o no, ¿verdad? Porque este lo voy a echar un poco más atrás, ese un poquito más arriba. Bien, yo creo que más o menos tengo un trazado aproximadamente curioso sobre lo que podría hacer. Puedo hacer bastantes más cosas. Por ejemplo, fijaos que ese nodo no se me cierra. Bueno, como este va a ser el pato azul, voy a seleccionar con el cuentagotas el color azul. Lo tengo de color de frente. Le voy a decir a este trazado con la flecha negra que me haga un relleno de trazado de color frontal. Y ahora ya me ha rellenado todo ese pato de color frontal. Estupendo. Bueno, voy a seleccionar ahora el color blanco y negro y le voy a decir que con un pincel que voy a elegir como un pincel, por ejemplo, redondo totalmente, vamos a ver de qué tamaño aproximado, pues no, un pincel muy pequeñito, una cosita así, muy fino, suficientemente fino, por ejemplo, de 7 puntos, pues le voy a decir, y de color negro, que me contornee todo ese relleno que acabo de hacer ahora. Así que cojo la flecha negra de nuevo y encima del trazado este le digo que me contornee el trazado en la misma capa, con el pincel que he elegido. Y ya tengo el, digamos, pato azul hecho como tal, teniendo ese trazado, ya veis. ¿Puedo perfeccionarlo? Claro que sí, puedo hacerle más cosas a este pato. Por ejemplo, puedo coger otras líneas, puedo ir seleccionando la herramienta pluma de forma libre y le voy a dar una opacidad mucho menor para ver qué es lo que estoy dibujando. Y ahora, sobre el mismo trazado, le puedo decir que me haga esa línea, por ejemplo, que me haga esta otra línea. Puedo decirle que me haga otra línea aquí del pico, otra ahí del ojo. Incluso las líneas estas de las plumas. Oh, perdón. Así que cada uno va perfeccionándolo como quiere y puede. Por ejemplo. Claro, estas líneas van a ser un poco más finas que la línea de contorno de fuera. Así que el pincel que antes tenía seleccionado de 7 puntos, ahora le voy a dar pues 4 puntos de grosor, pero va a ser el mismo pincel. Y bien, voy a seleccionar todos los trazados de nuevo, incluso el de fuera, para contornearlos de nuevo. Como lo voy a contornear encima y el otro es más grueso, no se me va a notar. Voy a coger la flecha negra, selecciono todos los trazados pinchando y arrastrando y sobre cualquiera de ellos, en la misma capa, le digo que me contornee todo el trazado completo con el pincel que he elegido ahora de 4 puntos. Y ya vemos que al seleccionarlo, al deseleccionar, al quitar el trazado, ya tengo
el pato azul hecho completamente, le voy a dar toda la opacidad que tenía la capa, con todos los trazados interiores, con las líneas un poco más finas que las otras que había hecho. Ya tengo pues el pato azul hecho. Es estupendo. Y encima tengo un trazado que es el trazado del pato azul. Ese trazado, con el botón derecho, le puedo decir que quiero duplicarlo. Así que vamos a ver, lo selecciono completamente con la flecha negra y luego bien con el botón derecho, no desde aquí arriba, no sé por qué no me deja duplicar el trazado. Con comando T tampoco. El trazado este, quiero volver a hacerlo como tal trazado. Si lo tengo seleccionado y le doy a otro, bueno, pues si no me deja duplicarlo, lo copio, edición copiar, una vez que lo tengo seleccionado, y me voy al otro trazado y edición pegar. Y he vuelto a pegar el mismo trazado, pero sobre el trazado 1. El de abajo le voy a llamar pato azul. Y el de arriba le voy a llamar pato blanco. Inicialmente los dos son iguales al pato azul, pero ahora el pato blanco lo voy a seleccionar con control T y le voy a decir que quiero transformar el trazado y que me lo voltee horizontalmente. Así que ya ves como ahora el trazado del pato, no mira hacia la izquierda, ahora mira hacia la derecha. Lo que hago es con la herramienta negra, con la flecha negra, lo selecciono todo el trazado ese conjuntamente con todos sus subtrazados y me lo coloco en el sitio donde debería estar un pato blanco. No sé, cualquiera, por ejemplo, el que esté encima. Pues ese. Ahí. Claro, la pequeña diferencia es que ahora el culo debería estar mirando hacia arriba. Bueno, pues selecciono con la flecha blanca, selecciono los nodos. Ese nodo debería ir hacia arriba. Ese hacia ahí. Y este otro también hacia arriba. Bueno, también puedo eliminar los nodos que me sobren con la herramienta eliminar nodos. Herramienta eliminar puntos de ancla. Así que ese lo elimino. Y ese también. Y ahora ya cojo la flecha blanca y ese otro lo pongo arriba. Así que fíjate que este lo tenía que mover un poco para que esa línea me quede un poco bien, ¿no? De manera que lo adapto a la nueva forma, pero prácticamente todo lo he hecho solamente duplicando. Solamente he tenido que duplicar el trazado que tenía inicialmente, ¿no? Bien, aproximadamente así. Vale, ahora lo que tengo que hacer es la capa del pato blanco. Pues lo primero es coger el contorno exterior, el subtrazado exterior y decirle que con el color frontal en blanco, que me lo rellene que me rellene el subtrazado de color blanco de color frontal. Y ya lo he rellenado. Y ahora voy con el color negro,
y el pincel de 7, de grosor 7, le voy a decir que me contornee el exterior completo, contornear el subtrazado con el pincel, y ahora todos los subtrazados interiores, cojo la flecha negra, selecciono, pincho y arrastro un rectángulo alrededor de ellos, y todos los subtrazados con el pincel de tamaño 4, igual que antes, en el pato azul, pues ahora le diré con la flecha negra y botón derecho del ratón encima de cualquier subtrazado que me contornee todos los trazados con ese pincel de 4. Así que ya tengo hecho, dibujado el pato blanco encima de la otra capa. Tengo, por tanto, un pato azul, un pato blanco y un pato azul, los dos. Bueno, ya lo único que tengo que hacer es ir colocando, no los he hecho muy bien porque los he hecho muy deprisa, vosotros los haréis mucho mejor que yo. Vale, ahora cojo el pato azul y duplico con el botón derecho esa capa. Fíjate que ya tengo dos capas con dos patos azules. Cojo la herramienta flecha, la primera de todas de la barra de herramientas, y ese pato azul lo voy a poner en otro sitio. Ahí, por ejemplo. Así que esa capa la voy a unir con la capa de abajo. Con el botón derecho, combinar hacia abajo. Y he combinado esa capa de dos patos que puedo volver a duplicar capa, pero ahora ya no estoy duplicando un pato, ya estoy duplicando dos. Ya veis cómo ahora con esa misma herramienta de flecha puedo colocar esos dos patos en otro sitio. Y si vuelvo a combinarla igual que antes hacia abajo, pues ya tengo 4 patos. Ya no tengo 2, que si lo vuelvo a duplicar igual que antes, ¿no? Duplicar capa, pues lo que he duplicado han sido 4. Así que ahora ya tendré 8 patos. A ver, en efecto, ya tengo 8 patos que los coloco en su sitio. Si lo vuelvo a duplicar hacia abajo, perdón, a combinar hacia abajo, ya tengo una capa con 8 patos, que al duplicarla de nuevo, pues ya me van a salir otros 8 patos más. Vamos viendo cómo se hace tan sencillo y tan fácil. Combinar hacia abajo, ya tenemos aquí pues un montón de patos, 16 patos o más. Y así es muy sencillo volver a duplicar la capa otra vez para seguir colocando más patos y más donde nos vaya apeteciendo, ¿no? Donde vayamos viendo que procede para que nuestro mosaico nos vaya quedando perfectamente alineado. Con la flecha podemos mover las capas con las flechas del teclado un poquito para que se ajuste totalmente donde queremos. Lo mismo haremos con el pato blanco. Una vez que tenemos todos los patos azules combinados en una sola capa de pato azul, pues hacemos lo mismo con el pato blanco, que se nos puede quedar en la parte de abajo si queremos. De hecho, ya veis que no nos es necesario para el pato blanco ni siquiera el contorno exterior, solamente todos los contornos interiores nos harían falta, porque los contornos exteriores están dibujados, ¿no? O sea que en realidad todos los contornos exteriores del pato blanco están dibujados por los contornos del pato azul. Así que solamente nos harían falta los contornos interiores y así no duplicaríamos las líneas externas
y nos quedaría mucho mejor el mosaico completo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pero lo voy a hacer, no obstante, voy a coger el pato blanco, voy a duplicar esa capa con comando J o control J, duplico la capa y muevo con la flecha el pato hacia una nueva posición. ¿Ven? Ya la combino hacia abajo, vuelvo a duplicar esa capa. Ahora serían 2 lo que tengo, lo estoy haciendo muy deprisa, ya digo que muy mal. Ya vemos que este pato lo he colocado muy mal, pues todos me van a seguir saliendo así de mal colocados, a no ser que los estire un poquito. Para que no, me van a seguir saliendo igual de mal todos. Voy a deshacer un poco lo que había hecho porque es que ese segundo pato me ha quedado demasiado mal colocado. Y no debe ser. Bueno, parece que me va a quedar mal colocado de todas maneras. A ver, comando T. Si lo modifico un poquito, pues a lo mejor me queda... Bueno, más o menos, pero no te creas que muy bien. Más o menos así, ya está. Vale. Combino hacia abajo la capa, vuelvo a duplicar la capa con control J, la desplazo a la nueva posición, la combino hacia abajo. Ya tengo 4 patos que si vuelvo a duplicarlos los podré colocar en otro sitio y así sucesivamente con unos y con otros. Pero ya digo que en estos blancos el contorneo exterior me sobraba, solamente con el contorno interior pues no me hacía falta. Una vez que he combinado todos, pues acoplo la imagen, elimino las capas ocultas y ya vemos que tengo un mosaico pues tan perfecto como lo podía haber hecho Escher si hubiera tenido las herramientas que tenemos nosotros, que no era el caso y que la verdad es que bueno, el hombre lo hacía estupendamente bien. Os sugiero que lo busquéis en internet, perdón. Era un dibujante belga, fantástico, un matemático y dibujante excelente de primer orden. Y bueno, espero que tampoco haya sido tan difícil de comprender esta lección, pero es la primera introducción que haremos a los trazados. El próximo día los vamos a volver a retomar un poco más lentamente y vamos a comenzar a hacer primitivas geométricas con ellos. Bueno, a ver si conseguimos tener un control exacto de lo que hacemos, ¿de acuerdo? Pues eso ha sido todo. Si tenéis alguna